El siguiente episodio contiene escenas que pueden herir tu sensibilidad. Cualquier menor de edad debería estar acompañado por su representante. Sin dejar muy claro el porqué de toda esta lucha. Sean todos bienvenidos. Yo soy Herwin Riera y esto es Venezuela, Crisis y Esperanza. Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Aquí están los presos comunes y los presos políticos. Aquí estamos todos los presos exigiendo que precisamente que el fiscal general de la República se haga presente en estos momentos en el helicoide para evitar la masacre que tiene montado el Estado con el SEBIN afuera y con todos los cuerpos antimotines que quieren meterse para asesinarnos. Los presos políticos o presos a causa de la política. Ese es un tema frecuente en Venezuela. Entre los comunes, en sus conversaciones, fluye este término que poco a poco ha sido algo más de la crisis. Se habla de Leopoldo López, de Juan Requesens y muchos otros relevantes. Con el rostro desfigurado por los golpes, así quedó Gregory Sanabria, un estudiante tachirense detenido hace 3 años. Preferimos morir con dignidad, preferimos morir con orgullo y con esencia de vivir una vida íntegra, que aguantarnos más esto. Las voces que escuchan al fondo son de algunos presos políticos en un motín del helicoide, la cárcel donde mantienen a la mayor parte de los presos de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué sucede cuando el régimen toca la puerta de tu vecino, de tu familia, de la persona que consideras cercana para acusarlo de un delito de Estado? Cuando el acusado no es un reconocido funcionario, sino alguien a quien amas. Eso fue lo que le sucedió a Janet. Un martes, en la noche, la hermana de Janet abre la puerta de su casa. Habían unos hombres vestidos de negro. Y le dice, mire, nosotros somos funcionarios del DSGIN, la Comisión de Inteligencia, y venimos para que usted nos brinde unas declaraciones. Si usted nos puede acompañar, se lo agradecemos. La hermana de Janet se preparó para acompañarlos. Estaba segura que no tenía nada que ocultar. Pero luego que se fue... Te puedo decir que mi hermana estuvo desaparecida. Mira, imagínate, 1 día, 2 días, 3 días, incomunicada. La buscamos y nadie nos decía nada de ella. En ningún cuerpo policial sabían de ella. No sabían. Janet huyó a Perú hace 4 años. El momento crítico de su vida dentro de Venezuela fue cuando apuntaron a su pequeña hija mientras dormía en el asiento trasero de su vehículo. Y la amenazaron con matarla si no le entregaba sus teléfonos. Mi esposo me dijo, hasta aquí, Janet. Hasta aquí, Janet. Yo no voy a dejar ni que te maten a ti, ni que maten a mis hijos, porque aquí estemos bien. Porque para mí, ustedes son los primeros. Esta vez no es su hija la que está en peligro. Janet sigue experimentando la incertidumbre y el temor de estar dentro de Venezuela, aun cuando está lejos. Acompáñame a entenderlo. El 4 de agosto del 2018, el régimen tenía preparado un evento del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero a eso de las 5 de la tarde, algo estalló. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Vamos por la derecha. 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, reiteramos, resultaron heridos por las detonaciones de explosivos que cargaban artefactos voladores, entiéndase drones, durante la actividad de 81. Atención, que momentos de alta tensión se vivieron esta tarde en Caracas durante la intervención del presidente Nicolás Maduro en una parada militar. Los asistentes fueron sorprendidos por 2 explosiones que generaron pánico. Volvemos con Beatriz. A ver, les cuento. Es muy complicado analizar una situación como esta en Venezuela. Puede que sea el país con más fake news del planeta. Claro, es una opinión personal. Pero por los hechos es muy fácil darse cuenta que el régimen ha preparado escenarios que no existen para acusar a los Estados Unidos. Un ejemplo reciente es lo que ha pasado con la electricidad, donde crearon todo un plan para culpar al imperio, entre comillas,
O aquellos días donde afirmaron que Estados Unidos inoculó células cancerígenas a Hugo Chávez para que muriera. Les explico esto porque para los venezolanos este atentado era un show más del régimen y hay muchos que lo siguen manteniendo. Hasta el mismo Juan Guaidó, el entonces diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Fue respaldo popular, lo victimiza. Yo creo incluso que fue algo interno de ellos. Así que, en definitiva, por supuesto que no. Janet estaba en su casa cuando ocurrió el atentado. En la noche cuando cenamos acá, yo estaba en Perú, mi familia en Venezuela, ¿no? Y recuerdo clarito que yo comenté, ¿quién sabe a quiénes van a culpar ahorita? Segurito ahorita buscan a unos muchachitos y dicen que son ellos los culpables. Lo que no se imaginaba Janet es que esos muchachitos, como diría ella, terminaría siendo su familia. Al día siguiente, domingo, como a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana, muy temprano, se despierta mi mamá gritándome, en realidad me despierta mi mamá, casi que gritándome, Janet, Janet, Janet. Y yo, ¿qué pasa, mamá? Y mi mamá viene corriendo hacia mi cuarto y me dice, mira, y me muestra el celular, me muestra su teléfono. La madre de Janet estaba viendo noticias desde Instagram. Ve la foto de mi primo, Gilbert Escalona, allí, que dice que es uno de los explosivistas y que lo están buscando. Fue muy sorprendente para Janet y su madre. De hecho, ningún familiar en Venezuela se había enterado. Y llamo directamente a Venezuela a mi primo, pues su teléfono estaba apagado. Llamo a mi tía y me dice que él se había ido para Colombia el día anterior porque estaba igual en la semilla. Janet cuenta que Gilbert se dedicaba a la compra de semillas en Colombia para luego venderlas en Venezuela. Constantemente salía del país a hacer sus compras, pero luego de aquella noticia era imposible comunicarse con él. Y llamo a mi hermana. Como te digo, mi hermana es el abogado, como quien dice, el abogado de la familia. Tú sabes, es el abogado. Y mi hermana es su apoderada. Elisa Martínez es la hermana de Janet. Tenía un documento firmado que le hacía apoderada de algunos bienes de su primo Gilbert. Soy el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterio Vanegas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Ese fue un video que mostró Nicolás Maduro luego de su atentado. Según el régimen, este hombre era el jefe de los asesinos y sicarios. Palabras textuales del dictador. De julio ya estamos de regreso con los drones desarmados que lo pasamos. Mi persona con los otros muchachos y llevarlo hasta Barquisimeto. Ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastor. Ese señor, al cual el sargento que habla en este video se refiere como Pastor, es Gilbert, el primo de Janet y Elisa Martínez. Antes de avanzar en la historia de las hermanas Martínez, es importante conocer todo el contexto. En este testimonio del sargento también se nombran a dos políticos, Juan Requesens y Julio Borges, ambos diputados a la Asamblea y miembros del mismo partido de la oposición. Julio Borges se encontraba en Colombia luego de tener que huir de su país debido a la persecución política en Venezuela. Y ciertamente el régimen sacó a la luz otro video del diputado Juan Requesens, donde confirmaba lo que decía el sargento por medio de un testimonio. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Julio Borges negó todo en una entrevista para CNN en español y argumentó que su compañero había sido drogado y golpeado por el régimen para obligarlo a decir eso, con la intención de mantenerse como víctima de la oposición. La forma en la que se cometieron tratos crueles, inhumanos o degradantes contra un parlamentario. Vimos a Juan Requesens que francamente era notorio que no podía ni siquiera sostenerse por sí mismo y que evidentemente no estaba, insisto en ello, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. La diputada de la Asamblea, Delsa Solórzano, se refiere a un video. El parlamentario Juan Requesens aparece desorientado y desnudo, tomando con sus manos unas columnas de hierro para no caerse, y su ropa interior manchada por sus propias heces. Comenzó a circular luego de su confesión donde culpaba a Julio Borges. Entonces, según la versión del régimen, Julio Borges contactó a Juan Requesens para que ayudara a cruzar a los drones que se usarían para, según el régimen, asesinar a Nicolás Maduro. Todo lo que estaba viviendo el diputado Juan Requesens era lo que le esperaba a Gilbert, el primo de Janet. El día lunes llegan a casa de mi tía
Y tal cual película. O sea, lo sé por lo que ellos me contaron. Llegaron, mira, más de 100 personas vestidas de negro, armas largas, yo no sé cuántos carros, camionetas. Se bajaron en la cuadra, trancaron la cuadra de mi tía y se llevaron detenidos, mira, como a 10 de mis familiares. Estuvo muy preocupada por su familia y comenzó a tener miedo sobre lo que pudiera ocurrir con su hermana. Le digo a mi hermana, Eli, vente, recuerdo, vente con mi papá y su hija, María de los Ángeles. Vente, no puedes quedarte allí, es muy peligroso. En Venezuela no hay justicia. Pero su hermana estaba muy segura que no había hecho nada malo. Y recuerdo claramente que mi hermana me dijo, Yane, yo no sé nada, yo soy inocente, yo no tengo nada que ocultar. A mí me pueden revisar, me pueden investigar y yo no sé nada. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo soy inocente y no me voy a ir. El día martes sucedió lo que Janet tanto temía. Llegaron a casa de su hermana y la desaparecieron. Viví lo que es morir día a día lentamente. Sentía que moría. Como le digo a mis amigas, yo sentía que me quitaban el oxígeno, Vamos a contar los días en que Lisa estuvo desaparecida, mientras explico un poco la forma en que opera el régimen en cuanto a las acusaciones y las cárceles. Cada vez que escuchen una campanada como esta, es porque se ha cumplido un día sin saber de Lisa. Según el Foro Penal, una organización que presta sus servicios a la asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente, dice que en los últimos años la privación de libertad tiene 3 categorías. La primera, aquellas personas detenidas o condenados por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos, el objetivo es la detención, es excluir a la persona del mundo político, neutralizarla como factor de movilización social o político, aislándola así del resto de la población, como hicieron con Nelson Mandela, por ejemplo, cuando fue detenido arbitrariamente porque se oponía a la apartheid, un régimen segregacionista y que no le convenía tener libre a un activista de los derechos humanos como Mandela. La segunda, aquellas personas detenidas o condenadas no por representar una amenaza política individual para el régimen, sino por ser parte de un grupo social, al cual es necesario intimidar. En este grupo destacan estudiantes, defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces militares, activistas sociales y políticos, entre otros. Podríamos comparar este hecho con la Noche de los Lápices, durante la dictadura de Argentina, por ejemplo, donde fueron capturados estudiantes, la mayoría adolescentes, para torturarlos en cárceles clandestinas y finalmente asesinarlos. La tercera, aquella persona que sin que el gobierno lo considere una amenaza política de forma individual o parte de un grupo social, son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional. Según esta definición, aquí pudiera estar la hermana y el primo de Janet, tal como ha sucedido por ejemplo con el estadounidense Andrew Brunson, un pastor evangélico acusado en primera instancia de formar parte de grupos terroristas en Turquía y luego de espionaje e intento de derrocar al gobierno. Sin embargo, no existen pruebas de tales acusaciones y el caso se ha convertido en una estrategia política. El SEBIN, Policía Política del régimen, está ubicada en el Helicoide, un edificio en forma de pirámide situado en pleno centro de Caracas, la capital. Muchos de los presos que han estado allí dicen que existe un lugar llamado La Tumba, metros bajo tierra, donde les han torturado. El líder estudiantil Loren Saleh estuvo preso por 4 años y fue torturado en La Tumba con un aislamiento particular. Fue liberado y exiliado en España como consecuencia de un intento de diálogo entre el régimen y la oposición. El aislamiento celular se trata de aislarte de todo, de los colores, del sonido, de las voces, del tiempo. Y mira, más doloroso que la tortura física es la tortura psicológica, y peor aún, más doloroso que eso es tener que escuchar la tortura en otras personas. Eso sucede en Venezuela. O sea, llegó un punto donde casi que no quedaba más nada. O sea, o ustedes paran
o yo me mato en este lugar. Y ustedes verán qué pasa. Comentó sobre su tortura en una entrevista para CNN. El lugar que describe Laurent es un cuarto totalmente blanco. Es muy parecido, por ejemplo, a las cárceles tipo F en Turquía. Cuartos insonorizados. El mundo del detenido se reduce a una distancia de 3 pasos, rodeado de un silencio opresivo. Janet cuenta lo que ha vivido su primo en la cárcel. Quienes lo han visitado le han hablado de lo que sucede adentro. Estas imágenes pueden ser fuertes, les advierto. Le metieron corriente en los testículos. Las torturas son espantosas. Le metieron corriente en las palmas de las manos. Tiene unas cicatrices horribles en sus muñecas debido a la forma en que los cuelgan, los amarran y los cuelgan. Tiene destrozadas sus muñecas, bueno, ya está cicatrizando, pero tiene unas cicatrices horribles. Fue golpeado de tal forma, orinó sangre de tantos golpes que llevó. Mira, lo vimos, o bueno, los que lo pudieron ver, yo no, pues, pero mi familia que lo pudo ver, lo vio casi un mes después de que lo capturaron. A la novia de Gilbert también se la llevaron presa y también la golpearon y la amenazaron con su hijo. Y le decían que ellos allí tenían, por decirte, en el cuarto de al lado, tenemos a tu hijo, porque claro, ellos investigan y saben cómo se llama tu hijo. Le decían, tenemos a tu hijo, Santi, lo tenemos acá, está llorando. Tiene fiebre, tienes que hablar. O sea, a ella le hicieron creer que ellos tenían a su hijo. Tú te podrás imaginar uno como madre allí. El Foro Penal, la organización que lucha a favor de los presos políticos en Venezuela, también informa que para el 8 de abril del 2019 van 911 presos políticos, siendo el mayor número en Caracas con 249 presos. Según esta misma organización, en las protestas del 22 y 23 de febrero, por el ingreso de la ayuda humanitaria, 107 personas fueron arrestadas arbitrariamente en todo el país y se reportaron además un número importante de personas desaparecidas. La decisión más reciente del Tribunal Supremo de Justicia fue autorizar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Sería el paso previo para su detención. Es la campanada número 11. Ya saben lo que significa. 11 días desde que Lisa abrió la puerta de su casa y desapareció. Janet no puede contar exactamente cómo consiguió dar con su hermana. No quiere involucrar a nadie en esta parte de la historia. Habían buscado en casi todas las cárceles de Venezuela, pero un día, con algunas personas como enlace, pudo tener información de que posiblemente estaba en Boleíta, un barrio de Caracas. Llegaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, corriendo gran peligro, con muchas restricciones y normas que seguir. La persona que iba de parte de Janet por fin había llegado al lugar donde estaba su hermana, la cueva. Según declaraciones de presos, es peor que la tumba. Justo cuando él está llegando ese lunes a Caracas, incluso él llegando a Boleíta, llama a mi hermana a casa de mi tía y le dice: tía, estoy en Boleíta, tráigame ropa porque me van a presentar en tribunales. Imagínate tú, ¿qué es esto, Dios mío? Ahí ella nos da la noticia de que duró todos esos días sin bañarse, sin cambiarse. O sea, era una tortura psicológica lo que le estaban haciendo a mi hermana. Sí, a su hermana le permitieron hacer una llamada porque su caso iba a ser presentado, pero nunca hubo un caso como tal, porque a ella iban solo a pedirle unas declaraciones. Mi hermana fue llevada bajo engaño. Eso es importante resaltarlo. No tenían ninguna orden contra ella. No había ningún documento legal que ameritara su detención. A ella se la llevaron bajo engaño. Eso fue un secuestro. Elisa fue acusada de homicidio en grado de frustración, traición a la patria, financiamiento al terrorismo, homicidio intencional calificado en grado de frustración,
homicidio intencional con alevosía en grado de frustración e instigación a delinquir. Violentado en su principio fundamental de inocencia, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Hablamos con un experto para que aclare la situación y así comprender lo que está sucediendo con Elisa. El abogado penal venezolano Rixi Reyes, del Círculo Judicial Penal del Estado Vargas, actualmente viviendo en Colombia, cuenta que para acusar a alguien de un delito debe ser capturado en flagrancia. Si ella fue agarrada en el sitio de los hechos, con elementos que probaran su participación en el hecho, es un sospechoso directo. Sin embargo, el caso fue diferente. Ella nunca estuvo en el hecho. En tal caso de que haya participado sin estar en el hecho, según lo que dice el abogado Reyes, debía ser investigada en libertad, como presunta sospechosa, que es muy diferente a sospechoso directo. Pero eso es la burda treta y vil de un fiscal que no sabe hacer su trabajo. Se refiere a los cargos imputados a Elisa. Imputa todos los delitos más graves para que el juez no le quede otra que la medida privativa de libertad. Y en ese proceso de 45 días terminan siendo 4 y 5 años mientras se da la audiencia preliminar. Y pasa la audiencia preliminar, entonces viene la audiencia de juicio y se difiere, y se difiere, y se difiere. Dijo que Elisa no debió ser detenida nunca, y menos porque alguien diga que participó en el atentado. Se tenía que abrir la investigación debida. Según el abogado, Elisa debió ser presentada ante el Tribunal de Guardia o de Control, y el juez de ese tribunal debió verificar que Elisa tenga todos los elementos de lo que se le acusa. Si la acusada no tiene elementos que la vinculen con el hecho, el juez debe llamar la atención del fiscal o del órgano aprehensor. Y no lo hacen por no perder el puesto. Tenemos gente tras la reja, tenemos presos políticos, tenemos individuos en la calle, asesinos, violadores, por no perder el puesto. Elisa no pasó por estos procesos. La familia y su abogado buscaron la manera de mostrar su inocencia. Lograron reunir lo necesario para exigir una boleta de libertad. De estos cargos que la acusan, bueno, se demuestran que no ha nada que ver. Todo eso se demostró y la fiscalía dijo que bueno, que sí, que ellos no tenían nada que ver y que la juez le diera su boleta de libertad. Le dieron la boleta de libertad, con ciertas condiciones. Presentarse cada 30 días en Caracas y no salir del país. Algo que el abogado Reyes repitió en esta parte de la historia es que no pueden dar una boleta de libertad porque nunca debió estar detenida. Pero ante la injusticia que se vive en el país, así sucedió. Elisa podía irse finalmente a su casa. Y sin embargo eso no sucedió. Como bien lo sabes, aún mi hermana está detenida. Así es, no sucedió. Y Janet, junto a su familia, todos los días pagan a un motorizado en Caracas para que le lleven alimento a su hermana. Hay personas que se ofrecen para hacer este tipo de trabajo. Saben las condiciones de los presos y a cambio de dinero, ellos están pendientes que la comida no le falle. No todas las personas pueden hacer este trabajo, solo aquellos autorizados por la Guardia. Para nosotros como familia ha sido muy difícil, de verdad los fines de semana para mí son complicados, entonces tengo que coordinar quién pueda llevar a mi papá, quién les va a manejar, quién va a ser el chofer, lo que les debo transferir para la comida, para todo lo que hay que comprar, porque a mi hermana hay que llevarle hasta el agua, porque ellos allá no tienen agua. Elisa tiene una hija de 18 años. Viaja todas las semanas para ver a su mamá. Ella le ha contado a su tía Janet que su mamá está en un cuarto muy pequeño con 6 mujeres. Mi sobrina, la hija de Elisa, es una niña por la cual está atravesando esta situación tan dura y tan difícil. Tratamos siempre de protegerla, pues mira por lo que está pasando. Gilbert, su primo, no tiene boleta de excarcelación. Su situación es compleja porque ha funcionado como excusa para perseguir a los políticos. Janet es la mayor de 3 hermanas, profesionales todas. Cuenta que su hermana, Elisa, siempre ha sido la cariñosa, con su hijo, por ejemplo, o sea, el sobrino, al cual le tenía un cuarto en su casa con juguetes para llevarlo algunos fines de semana. Mi hermana siempre decía que ese era el hombre de su vida, que ese era el hombre que ella más amaba y que era el hombre de su vida. Y María Gabriela, que estaba más chiquita, pues también la enseñaba a pintarse las uñas y a pintarse la boca. Y mi esposo se molestaba porque la bebé estaba chiquita. Y mi hermana siempre le decía, déjala, que ella es mi sobrina.
Actualmente está haciendo una campaña por las redes sociales para que de una vez por todas liberen a su hermana Elisa, donde, repito, no tiene ni una sola prueba de que haya participado en el atentado. Y un juez así lo confirmó. Es tan inhumano porque son personas que tienen boleta de libertad, donde se les demostró su inocencia, donde se demostró que no tienen absolutamente nada que ver, nada, o sea, y no les importa. Mira, la única forma de sobreponernos es confiar en Dios, es saber que nuestra familia es inocente, es tener la certeza de lo que somos, de que no hemos hecho nada malo, porque tiene que haber justicia divina, porque no hay cómo pagar todo lo que ellos han pasado. Esta historia está editada por Robert Carpenter, nuestro productor ejecutivo. Yo soy el escritor y productor. Escucha estas y otras historias en www.conesperanza.org. Lo repito, www.conesperanza.org. Allí puedes interactuar con nosotros e incluso puedes enviar tu historia de inmigrante. También la puedes enviar a nuestro correo contacto@conesperanza.org. contacto@conesperanza.org. También hay un equipo anónimo detrás de todo lo que hacemos, de las imágenes, de la música y de todo el buen contenido que te mostramos o te narramos. Recuerda que puedes escucharnos por Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iBooks o en cualquier streaming. Seguro que allí estamos para ti. Yo soy Herwin Riera, un inmigrante venezolano que cuenta las historias de Venezuela, crisis y esperanza.